decir, viene vamos bajo. a ver cómo viene. En febrero, marzo, por ahí recalculamos. Ya estamos con nuestro nuevo invitado del día de hoy. Está Fede Simonetti con nosotros. Seguro lo conocen, conductor de País de Boludos, de Blender, humorista. ¿Cómo está, Fede? Muy Bienvenido. bien, muy Gracias contento de por estar venir. acá. Nosotros Sí, también estamos una muy alegría contentos de verlos. estar con vos. Qué bueno. Gracias. Bueno, ¿qué estás viendo de este momento raro? Mm, es raro, es como... ¿viste en The Last of Us, que es como un hongo que, que maneja a los humanos en Sí. algún punto o sea, la trama consiste en eso. Hay una epidemia que provoca como una especie de apocalipsis de un hongo que gobierna, que es un hongo que existe y pasa en hormigas, digamos. Yo creo que con Estados Unidos, con esto que pasó con Milei, es como que entró el hongo en el sentido de que ya es un gobierno que no tiene el joystick, digamos, no tiene como una especie de respaldo ficticio, entonces es leído por el mercado y por el mundo como si fuera un gobierno que tuviera, no sé, 100.000 millones de dólares en el Banco Central de reservas netas y fuera relativamente estable. Y lo cierto es que es un gobierno que directamente se terminó, o sea, murió en el sentido de que vino el FMI, le puso 20.000 millones en abril y no le alcanzó para frenar una corrida que hubiera sido letal. Y entonces entró Estados Unidos y entonces estaba funcionando el mundo viendo, bueno, este es el gobierno que Estados Unidos quiere respaldar. Y eso va a generar una estabilidad, efectivamente, digamos, y genera una estabilidad y que en algún momento va a funcionar esto a nivel estabilización porque con el respaldo de Estados Unidos como que ganaste, tenés como el ancho de espada y el ancho de basto, las dos juntas, entonces ganaste. El problema es que ese modelo nos convierte en un país de materias primas, que vende materias primas al mundo, donde se va a desarrollar minería como están a lo loco, hidrocarburos, el agro tendrá su participación y los sectores más competitivos podrán exportar algo y después no va a haber laburo medio para nadie, digamos. O sea, es como... Ya la viste. Yo nací en el menemismo, digamos, mis primeras experiencias no sé, de acercarme a la política eran esas. Es un modelo que sucede en muchos países de Latinoamérica y que Argentina medio que lo evitaba a ese modelo. De hecho, cuando uno ve el acuerdo este comercial que firmaron con Estados Unidos, uno ve que lo firmaron con Guatemala, El Salvador, que no me acuerdo del otro país. Sí, pero otras economías. Pero sí, Ecuador, otras economías que están en problemas y que sobre todo tienen mucho menos que ofrecer, mucho menos, como un camino mucho más difícil para desarrollarse, etcétera, etcétera. Y uno entró en el pelotón que rompe el paradigma, por lo menos aspiracional, que tenía al menos mi generación. Y que... Ahora, este panorama, que era el mismo que en la previa del 26 de octubre, fue el gobierno convalidado por un sector importante Sí. del electorado. Sí. Ya quedó un poco lejos, pero ¿qué lectura hiciste? ¿Por qué la gente bancó a Milei y banca a Milei? No, La gente, ¿no? me Un parece sector. que era una... A ver, era una... La elección se basó en... Me molesta tanto el gobierno de Milei que voto por romper todo y no saber qué pasa. Y el peronismo además permaneció callado durante toda la campaña. Entonces ese enigma se acrecentaba en el sentido de... ¿Viste? Y el fantasma del helicóptero y de la rúa estaba en el ambiente, mal menos, ¿viste? Entonces, en algún punto la opción era, bueno, voto al peronismo y que sea lo que Dios quiera, con todo el impacto que puede tener eso en una familia que está peleándola por no caer en la pobreza muy rápidamente y que de golpe, no sé, que una disparada del dólar los mete de una devaluación forzada los mete de una. Entonces, las opciones eran... A ver si a este le sale, ahora respaldado por Estados Unidos, o me la juego y rompo todo. Y hubo bastante gente que votamos, ¿viste? Por decir, bueno, che, qué sé yo, o sea, basta, o sea, como igual me parece este modelo muy nocivo. Pero mucha gente no se podía dar ese no lujo, pero sí esa posibilidad. Y creo que nada, que fue... Es claro, y creo que también pasa porque el peronismo no propone. De hecho... Cuando saca la carta después Cristina diciendo que en realidad habría que, viste, hizo mal, quisiera desdoblar y qué sé yo, qué sé cuánto, como que ella propone, o sea, habla del peronismo como si el peronismo fuera una emboscada al votante, viste, que tiene que aparecer con una capa así de golpe hacer ¡guau! Y llegar y si no, no gana nunca. Entonces, bueno, en vez de discutir por qué pasa eso, está discutiendo la estrategia electoral desde 2015.
Es Y un la- poco, claro, viste que después se instaló un poco la lectura de Nathanson, que decía que el peronismo tiene que tener su Danilo Astori, su ministro de Sí. Economía amigable con los Sí. mercados. Y es un poco esto también, es como... No, me parece que esa ofrenda de paz yo la leo en Alberto Fernández. Claro. Para mí Alberto era una ofrenda de paz de Cristina, diciendo, bueno, ahora ganamos nosotros, pero los consideramos de otra forma, tranquilicemos esto. Y de entrada le dijeron esta. O sea, nos ponemos de culo desde el primero... Había tractores en la ruta en febrero de 2020. O sea, antes de la pandemia. ¿A vos te parece que Alberto había hecho algo? O sea, la característica, los primeros 4 meses Alberto se acariciaba a Dylan y daba notas a ¿cómo se llama? Bueno, sí, a cualquier cadena internacional. Canosa. O ya se había Bueno, no peleado. sé si es el momento. ¿Con? Sí, con Canosa, con Viviana Canosa. No, creo que todavía mantenían relación. Sí, sí. Bueno, vamos Por a eso, dejarlo viste, ahí. como me parece que esa fue la ofrenda de paz. El peronismo no. El peronismo lo que necesita es explicar, es entender. Primero entender, me parece que hay una dificultad para leer, digamos, el problema que tiene. ¿Estás haciendo País de Boludos Sí. en las provincias? Sí. ¿O estás viajando? Estamos haciendo, claro, hicimos una gira para cerrar el año, sale en estas 2 semanas y hicimos Mendoza, Rosario, Mar del Plata, vienen ahora, y después hicimos Córdoba y La Plata ¿Y también. qué vas viendo? ¿O qué vas recogiendo? Creo que el kirchnerismo está cada vez siendo como un fenómeno más bonaerense, ¿no? Ambenio, sí. Bueno, porque en la ciudad. No también como... también es, viste que es un poco raro decir que uno tiene muchas sensaciones porque va a un lugar y se ve con 20 personas, viste que la verdad que o sea, ni siquiera vivís, viste, es un... Pero así a priori te diría eso, me parece que hay como una... Como que todo el mundo dice, todo el mundo del espectro peronista dice qué bueno sería una renovación, qué bueno sería que cambie algo, qué bueno que sería que haya un proyecto y no pasa nada, ¿viste? Y esa sensación es como, por lo menos en los ámbitos donde me cruzo yo, con la gente que puedo hablar, es como toda esa Alguien lo desazón. tiene que hacer, claro. Es esa desazón de que no hay una... Yo siento que en el peronismo hay como una disputa de poder no resuelta, que vos la podés resolver por varias razones. O sea, vos te pueden elegir líder por aclamación, ¿viste? Que te pueden elegir por rosca, te designan, o haces elecciones internas, digamos, y se ganan votos, o van separados, son 4 opciones, ¿viste? Pero no le resuelven nunca, porque no se da la discusión de poder en la rosca, simplemente un cierre de lista. Entonces hay como una situación de opciones que en el fondo no pueden explicar ni siquiera por qué están peleadas en algunos casos, ¿viste? Y entonces es como muy difícil tener una interna donde es quien te cae mejor, ¿viste? Como me parece una encuesta de redes, ¿viste? En esta batalla cultural que da el gobierno, ¿te parece que la está ganando? ¿Te encontrás con gente que quizás que está perjudicada por las políticas de Milei y sin embargo banca? A mí me parece que la batalla que cultural le llaman a convertir a la Argentina en gente más de derechas, digamos, que tenga menos una noción del colectivo, que le importe más la individualidad, ¿no? Y yo no creo que este voto que recibió Milei responda a que haya cada vez más gente que piense de esa forma. Simplemente para mí pasó eso o sea, cada vez las elecciones terminan siendo A o B y entonces voté a este para que no explote y qué sé yo, hago lo que puedo. No sé, viste, como mucha gente lo ve así, pero no es que gente abrazó las ideas de la libertad y escucha al AGE con atención. Que obvio que eso sí pasa. Pero ese electorado en algún punto también siempre está. Ese electorado le gustaba a Macri. O sea, Pero en la juventud nos está dando algo extraño, entre los pibes, varones sobre todo, de que bancan a Milei Pero- como una cuestión de identidad. es que, ¿cómo van a... ¿Qué otro sector le habló a la juventud? Le habló, ni siquiera te digo que el mensaje sea equivocado, pero ¿qué sector le habló a la juventud en los últimos, desde 2015, ponele? De 2010, ponele, porque me parece que por ahí el impacto de Cristina con una juventud fue hasta 2010, la muerte de Néstor, todo ese fenómeno hasta 2012, ponele, digamos, pero desde entonces como que nadie interpela a los jóvenes, nadie le habla a los jóvenes, ¿viste? Y nadie también
tiene una perspectiva relativamente parecida al mundo de la que tienen ellos, que son en muchos casos nativos digitales, y Milei es un tipo que se la pasa con el teléfono y quizás lo entienda mejor que Mayans, no sé, no sé Mayans, digamos, pero y no sé ahora. Pobre Mayans. Pero digo, claro. hay como discursos más orgánicos para hacer y eso, viste, como que el peronismo tiene como ese recambio taponado, viste, que es como, no sé, casi como si hubieran tomado una pastilla de carbono de dirigentes, viste, que no termina nunca de destaparse ahí y no aparecen jóvenes. Los jóvenes tienen 45 años, o sea... entonces, qué sé yo, o sea, me parece que, bueno, vos decís, che, los jóvenes cómo se hicieron de derecha. Y si nadie les habla de la izquierda, hace rato que nadie les habla, ni es seductor. ¿Qué sé yo? Grabó y les habla. Grabois les habla bastante y por eso tiene bastantes jóvenes. ¿Quién más tiene militantes relativamente jóvenes? O sea, del peronismo tiene Grabois y Moreno. Moreno también Los es jóvenes cierto. son de Grabois y de Moreno. Sí, No están en la es muy cámpora. llamativo eso. Pero es incomparable lo que juntan ellos con lo que junta Milei. Sí, bueno, obvio. ¿Y por qué? ¿Por qué les resulta Pero más ¿cómo después de seductora la Alberto idea de derecha? Fernández? Pero de Alberto Fernández, después de Alberto Fernández y lo que fue ese gobierno, esa pelea permanente, más una cuarentena que justamente encerró a ese grupo etario en un momento que yo siempre pensé, no sé si pensaban ustedes durante la pandemia, yo decía, ¿me llega a pasar esto a los 19? Estoy mordiendo Ahí una madera, sí, durante ahí todo el sí día está agarro un palo de matando a escoba y lo robo de la ansiedad que tengo. ¿Viste? Pero Como- viste que estaba esa frase de que cuando sos joven tenés que ser de izquierda y después si sos grande y seguís siendo de izquierda sos medio boludo. No me acuerdo bien exactamente cómo era la formulación. sí, sí, eso es Había así. una Es frase, así. ¿no? Sí. Había Es una así. frase. Mm. Ahora ya de entrada los pibes son de derecha. Ni siquiera cuando son Son jóvenes les pega rebeldes, las ideas son de rebeldes, o la sea, solidaridad, la transformación. Son rebeldes, o sea, lo que pasa es que me parece que la juventud, que la solidaridad y la transformación fue una careteada. En el sentido que ya tuviste 4 años de gobierno y no hubo transformación y no se vio mucha solidaridad. Ni siquiera al interior de tu propio partido, donde estaban peleados los dos principales cabezas en una interna que no pudieron resolver. Nunca la pudieron resolver. 4 años de gobierno sin resolver. O sea, vos decís, bueno, qué sé yo. O sea, no hubo una síntesis, no hubo una propuesta. Entonces, a mí me parece que ese sector los cagó a los jóvenes, además de los encerró en una pandemia. Y es lógico. Digo, yo no creo que haya... No creo que el argentino sea un ser más de derecha en general, que pisa al otro y le chupa todo un huevo y se genera una... O sea, nosotros somos una sociedad que todavía tiene lazos hasta culturales que implican lo social y la reunión y no el aislamiento de los japoneses, por decir algo, por ahí estoy hablando al pedo, pero digo, hay algo ahí profundo en nuestros vínculos que es difícil de desarmar, además de haber sido formados generaciones y generaciones en otra modalidad de cabeza. Y estos mismos jóvenes que eligieron a Milei también fueron formados en su escolarización en general por maestros que no fueron de derecha, porque los maestros no son muchos los maestros de derecha, salvo quizás en secundarios de escuelas privadas, pero después no hay. Entonces... es simplemente gente que la perdiste. Si vos pensás que esa gente abraza a Milei, abraza la rebeldía que tiene Milei, que los mea a todos, que le chupa todo un huevo, que canta despeinado y apostaron por una esperanza. ¿Cómo le fue? Como el culo. Yo no creo que muchos jóvenes dejaron de votarlo también. ¿Cómo es hacer humor con un gobierno como el de Milei? Divertido, intenso, por sobre todo intenso. Y uno, haciendo humor a veces, como que a mí me interesa mucho cuidar de no caer en un cinismo absoluto, que ya todo te chupa un huevo, porque, viste, ahora, no sé, ahora estamos haciendo un programa de País de Boludos sobre lo del Andis, ¿no? Que es súper divertido. Y vos te estás hablando de afanaron 40.000 millones de pesos a discapacitados, ¿entendés? O sea, como, entonces vos decís que es de una crueldad inusitada y en paralelo vos decís, y es muy divertido, ¿viste? Y tiene como esa contradicción, digamos, tiene esa cosa clownesca, ya para ir en términos finitos, humorísticos, del inexperto, ¿entendés? De un españolo que se va de boca en una charla y graba los audios diciendo, ¿qué fue me la quieren hacer a mí, yo le pido... Y vos decís, wow, y después, viste, tienen expert como firmando papeles con una contabilidad que dice expert, no, y el otro explicando cualquier cosa y diciendo, no, y después diciendo, emocionado, me cago en la vida, grabó, y viste, vos decís... ¿Qué? Y al día siguiente, viste, viene y el otro se dio un pico con Trump. Y entonces vos decís como... ¿Qué está pasando? ¡Me quiero bajar! ¿Qué es esta locura? Paren de darme material. Sí, pero bueno, sí, tiene esa diversión y tiene esa intensidad. Y tiene obviamente la libertad de no... Yo nunca fui orgánico de ningún partido desde que hago humor, por lo menos antes milité en el radicalismo, pero de que hago humor... No sabía esto. Sí, dato. sí, Se dice rápido, ¿viste? No Y bajito. Es más,
Yo estaba en el centro del Buenos Aires con él en el centro de Pellegrini cuando ganó él, claro. Yo estaba en la oposición. Bueno, no importa. No estoy muy orgulloso. La prehistoria, ya está. Sí. No, ya me perdí, pero ya entré, ¿viste? Empecé a recordar. No, me vinieron las caras así. War flashback. Sí. Una reflexión final sobre el radicalismo vendría bien. No, yo creo que reflexión final sobre el radicalismo es un partido que murió Murió. por nunca darse una discusión doctrinaria. Quizás o sea, para mí el radicalismo es una gran enseñanza para el peronismo y el peronismo tendría que ver un poco lo que pasó con el radicalismo porque el radicalismo fue un partido que se hizo vacío de contenido por sus propias contradicciones. Cuando empieza a gobernar, o sea, si vos estuviste todo el tiempo contra Menem, contra las privatizaciones, contra el liberalismo y la convertibilidad no sirve, qué sé yo, no podés llegar al gobierno y decir la convertibilidad, te hago una reforma laboral. Yo dejé de militar ahí se fue como todo el alfonsinismo, claro, digamos. Y te quedó un partido de profesionales rosqueros, ¿viste? Esos profesionales cincuentones que son rosqueros, de profesión rosquero, que pueden tener... Que hay miles, está el Colo Santilli, no quiero mencionar está lleno, ¿viste? Y de esos que son profesionales, Larreta, Mazot, ¿viste? Tipo que vos pueden hoy en día de golpe estar al lado de Massa, que también, ¿viste? Como... Bueno, hay esa caterva de dirigentes que son profesionales de la política, gestores, saben incluso dónde se hace caja, todo. Y me parece que eso te hace un partido vacío. Y por no haber nunca discutido la cosa esencial, que es, che, ¿nuestro gorilismo nos lleva a bancar el liberalismo o no? Mientras no estaba esa discusión planteada, se convivían los dos grupos, los que éramos antiliberales con los que eran simplemente antiperonistas. Ahora, cuando esa discusión se planteó, bueno, el poder eligió ser liberal y ahí todos los que nos creíamos en eso nos fuimos. Muchas gracias, Fede, por A ustedes. venir. Un Estuve placer. No, estuvo divino. Me Muy encantó. bueno. Me Muy bueno, encantó. gracias a ustedes. Muchísimas Gracias. gracias.